Hola seres humanos de internet, muchas gracias por escuchar y ver Polanski Podcast. Recuerden, tenemos capítulos en dos canales, en el canal de Juan Sin Mar, @Juan Sin Mar, y en mi canal @con Media Rota. Este es un anuncio, el 15 de octubre vuelve Polanski Podcast con segunda temporada, así que los esperamos. Muchas gracias por su apoyo. Sigan viendo Polanski Podcast, vayan a cine, apoyen el cine colombiano y la comedia colombiana. Gracias. Esta información, esta cinta grabada desde el interior de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a recibir una cinta que acaba de llegar a... Hola, estamos en la alfombra roja. Nos invitaron como prensa a Polanski Podcast aquí en la alfombra roja de noviembre. Película de Tomás Corredor que se estrena en octubre, creo. El 2 de octubre, si no estoy mal. Estamos en la Cinemateca de la ciudad de Bogotá. Con un clima maravilloso. Estamos esperando que nos den ingreso para ver la película. Sí. Yo no la he visto, pero tú y Choco ya la vieron. Sí, ya la vimos, tuvimos la oportunidad de verla y es una película, bueno, como su nombre lo indica, en noviembre. Trata de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. En noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá. El ejército respondió con una sangrienta retoma. Murieron más de 100 personas y aún hay muchos desaparecidos. Es muy interesante, recomendada, porque el director con su ópera prima lo que hace es no generar una postura. Ahorita al final hablamos, pero sí, yo siento que creo que no genera una postura, sino que muestra los hechos y te lleva a ti a ser como partícipe de una situación como de adentro del palacio. No, ninguna información. Se usa mucho el recurso de imágenes de archivo nuevas que no habíamos visto, pues yo no las había visto. Algo que me parece interesante es que muchas generaciones contemporáneas, como la nuestra y otras que vienen más como nuevas, tienden a olvidar este tipo de sucesos tan importantes en el país, ¿no? Un desconocido nos está hablando ahorita. Ah, hola. Gracias, parcero, que te vaya bien. Si no te pusiste roja. Pero bueno, decía, antes de que nos interrumpiera nuestro compañero extranjero, que... ¿Era extranjero? Sí, era extranjero del vecino país. Que Perú. Siento que las nuevas generaciones han olvidado un poco ciertos de esos momentos que a nuestros papás y a nuestros abuelos les tocó vivir, pero que hacen parte importante de la historia y de lo que hoy es Colombia, en términos políticos, en términos culturales. Entonces me parece cool, me parece interesante, me parece chévere que a través del cine y de los medios audiovisuales se proponga como no olvidar lo que ha pasado, ¿no? Sí, justo cuando lo estábamos viendo con Choco nos dimos cuenta de que había como que ese público que estuvo esa vez era muy variado, como que había personas mayores que habían vivido, o sea que estaban chiquitos cuando pasó la toma y la retoma, y habían personas que no habían nacido. Y muchas de las personas jóvenes decían como que si yo no tengo el contexto no entiendo muchas cosas, pero que al ver la película las hacía como que tener estas ganas de investigar más sobre el tema. Siento que esto les abre la curiosidad y también les recuerda a los que vivieron ese momento como pues lo diferente que era el país quizá, o lo igual que era el país. Me gustó mucho el diseño sonoro de la peli porque ahí... ¿Tú recuerdas? ¿Tú en qué año naciste? En el 94. Han pasado 84 años. Pero tú recuerdas que en ese momento pasó algo con las comunicaciones, con los medios de... No recuerdo, pero no sé si has visto esa película que se llama La Siempre Viva, No la hice. que también es una película bastante buena también, con Enrique Carriazo, y tienen un plano secuencia, una locura, y va de lo mismo, y ahí también tocan ese tema, que precisamente por eso yo también investigué un poco, y es que hubo un corte de comunicaciones, un apagón, ¿no? Un apagón. Ajá, sí.
Entonces, pero mira que eso, que me pasó lo mismo que a los chamacos de ahora. Y es que, claro, pues mis papás no son muy de política, entonces como que nunca hablamos tanto del tema. Yo les pregunto a mis papás. Pero tus papás sí son más... Mis papás son súper políticos, ¿no? Sí, sí. Hola, mami, te quiero mucho. ¿Y qué te dijeron? Ya estoy bien del ojo, mami. Sí, ya está hablando. Me dijeron que ellos estaban en el trabajo y ¿Trabajan acá en Bogotá? no en En Cúcuta. Cúcuta, en los colegios. Y pues denso, fue triste, fue espantoso. Y sintieron mucha impotencia. Claro, es que el gobierno, mentiras. La oligarquía. Felicitaciones a Tomás, a Diana, a Jamie, a todo el grupo de talentosas actrices y actores de esta película. Un aplauso para ellos. Bueno, un día, hace casi 12 años, empecé a pensar en la posibilidad de hacer esta película y pues hoy somos muchas más personas de las que estamos acá, pero esta es una muestra de la necesidad que tenemos de encontrar formas de contarnos diferentes, de encontrar formas de dialogar con lo que somos como nación inicialmente y como continente después, que aparecen postproducciones, y como una humanidad que necesita estar unida en este momento más que nunca. Nos hemos juntado entre países, nos hemos juntado entre personas diversas. Esta película está llena de hermosas casualidades y dificultades, también son bellísimas. De hermosas casualidades como haber podido estrenar en los 50 años del Festival de Toronto, estar cerca de los 40 años que se conmemoran del Palacio para poder hacer honor a todo esto que dimos con tanto amor y respeto, que se estrena el 2 de octubre en Bogotá cuando se celebra, o se conmemora mejor, Tlatelolco en México, que es una herida igual a la nuestra y que fue lo que más hizo resonar este guión en ese país que tanto nos ayudó, nos recibió y nos acogió para hacer esta película. Agradecerle a mi familia por estar acá. Es importantísimo para mí que todo esto de tiempo que les quité en la vida, sepan que aquí estamos devolviéndolo con todo el amor del mundo, y ojalá esta película les resuene con el amor con que está hecha. Hola, Hola, ¿qué más? bien. Queremos preguntarte cuál fue la escena más difícil de grabar. La escena más difícil, tuvimos una secuencia de 2 días rodando con el set inundado, con el set lleno de agua hasta, no sé, 7 o 10 centímetros, algo así. Y bueno, el vestuario, todos los compañeros, los 30 actores, más el crew detrás, empapados, tremendo, eso fue duro. También te quiero preguntar qué retos les tomó o te tomó grabar en una sola locación. Bueno, eso facilitó muchas cosas, muchas cosas, pero digamos que en general no fue un rodaje sencillo, no fue fácil, ¿no? El espacio, los efectos especiales, no, creo que no hay mucho postproducción, todo se hizo ahí y bueno, vamos a ver cómo nos fue. ¿Tú qué estabas haciendo el noviembre del 85? Noviembre del 85, estaba en Aguachica, Cesar. Estaba recién llegado a vivir a Aguachica, Cesar con mi familia, y recuerdo estar caminando por una de las calles principales cuando vi un televisor en algún lugar, imágenes. Para terminar, ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita son muchas. ¿Una sola? No sé. Una Bueno, sola, no sé. 4 películas favoritas. Bueno, 4 películas favoritas.
Esas preguntas siempre lo cogen a uno. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida y todo un proceso. Otra pregunta. Lo corchan a uno. Mis películas favoritas, bueno, Sueños de fuga, Odisea en el espacio, colombianos, la gente del Universal. Polanski, ¿no? Por eso Polanski, sí. No estamos muy de acuerdo con los actos de Roman Polanski, pero sí. Hay que separar el autor de su obra, dicen por ahí. Es un dilema bastante grande, pero sí. Es un dilema. No creo que se logre del todo, pero bueno, hay que tomar decisiones estéticas, aunque puedan ser antiéticas. Exacto, muchas veces. Verdad, una pregunta. ¿Cuál para ti fue el mayor reto de grabar esta película en una sola locación y pues con la producción que se llevó a cabo? El reto principal para mí fue estar a la altura de las expectativas que tiene Tomás, a honrar la memoria de todas las personas que estuvieron en ese baño, en ese palacio, en esa horrible noche, y como artista poner toda mi capacidad, toda mi energía para que sea conmovedora, sea que abra las mentes y que le permita a los colombianos de alguna manera sentarnos y conversar acerca de temas que nos permitan reconstruirnos como país. Claro, algo que hablábamos era precisamente eso, que esta película de alguna manera es una reconstrucción de la memoria para muchas generaciones que no conocieron o no vivieron esto. ¿Tú dónde estabas y en qué momento te tomó la toma del Palacio de Justicia en la vida real? Yo tenía 8 años, estaba en la casa de mis abuelos, carrera 13 a 77 a 73, me acuerdo perfectamente, y también me acuerdo cuando pusieron el Partido Millonarios Unión Magdalena, me acuerdo inmediatamente. Tengo muy clara las lágrimas en los ojos de mi abuela. Justo en ese instante, Claro, un momento muy icónico para todo el país. Y por último, preguntarte cuál ha sido la película colombiana que viste recientemente, la más reciente que hayas visto, y si la recomendarías, ¿por qué la recomendarías? La más reciente, y creo que va a entrar dentro de el mainstream, fue Un poeta. Muy bonita, muy conmovedora. Me dan ganas de no quemar los escritos que a veces tengo. Y eso sí, el alcohol, eso sí nunca ha sido problema. ¿Cuál es tu película favorita en general? Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Y ice, frío, hielo. O bueno, si quieres recomendarnos 4 películas, porque sabemos que una es muy difícil. Las aventuras del Barón de Munchausen, de Terry Gilliam. Colombiana, La pena máxima. Claro. Virgen Santísima, no estaba preparado para esto. Ay, ya. Denme un segundo. No te pones. Oh. Ay, pucha. Sin querer ser intelectual ni nada de eso, Solaris. Ya. De Tarkovsky me gusta mucho. Y La Grande Bellezza. Wow, gracias. Ah, bueno, y alcohol también te gusta, ¿no? ¿O no tanto? Jack Daniels. Jack Daniels. Un doble, un shot y ya nada más. Y para la casa. Listo, gracias. Que estés muy bien, Fernando. Un gusto. Buenas noches. Hola, Joana. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, quiero preguntarte, ¿cuál fue tu reto al interpretar un papel relacionado con alguien de las disidencias? Bueno, el reto estuvo primero la documentación, ¿no? Porque es un trabajo muy serio que independientemente del punto de vista de uno, pues requiere respeto porque además está basado en hechos reales, digamos, de algo es una ficción a partir de hechos reales, entonces todo trabajo requiere investigación, requiere respeto, requiere cierta sutileza. Eso fue la primera parte. Y ya la segunda parte como la exigencia física, pues porque digamos que para este tipo de oficio, por decirlo de alguna manera, pues requería aprender manejo de armas, recibir entrenamiento, correr de aquí para allá. No sé si eso se vaya a percibir totalmente en la película, pero créanme que la di total. Quiero preguntarte, ¿en dónde estabas en el 85? ¿Estabas en el 85 en alguna parte? En el 85 yo ni pensaba en hacer todavía. Ok. Y
¿Le has preguntado a tus papás, a tus abuelos en dónde estaban? Sí, me sirvió mucho, digamos, hablar con mi papá. En el 85 le estaba prestando servicio militar, no le tocó directamente estar en ese suceso. Él me cuenta que él le tocó viajar a Bogotá, venir a Bogotá porque nosotros somos de Palmira Valle, y prácticamente como a recoger pues como el mugre, digamos, a recoger los casquillos y todo eso. O sea, le tocó ver ya todo como había quedado súper destruido, no le tocó estar pues como tal en el suceso, pero evidentemente fue un hecho que marcó la vida pues de muchas personas. O sea, hablé con mi suegro, con mi tía, es decir, muchísimas personas tienen todavía en su memoria este suceso tan desafortunado para nuestro país. Informo que oficialmente nos hemos tomado el Palacio de Justicia. Juan también. Tocayo, qué bueno. Venimos de parte de Polanski Podcast, es un podcast de comedia, cine y cerveza. Entonces lo primero que queríamos preguntarte es ¿cuál es tu personaje dentro de la película y cuál fue el mayor reto de grabarla? Bueno, mi personaje se llama José y es un colombiano, es un conductor. No se especifica bien en la película si de un ministro, si de un congresista, no, pero de un político. Encarna el personaje del colombiano común, del colombiano a pie que no pidió estar en ese evento, pero que le tocó desafortunadamente. ¿Y cuál fue para ti el mayor reto para grabar la película siendo este personaje? El mayor reto es, para uno como actor, es grabar un personaje, aunque ya murió, real. ¿Sí? Porque cuando te ponen un personaje ficticio, tú dices, bueno, el personaje yo lo voy a crear así, así, pero cuando es un personaje real, para uno como actor es como ponerse en la piel de esa persona que vivió en esas horas encerrado en el baño. Y si uno como actor siente la bulla de la explosión, del humo, del fuego, pensar en lo que ellos vivieron de verdad, eso es aterrador. Entonces ese fue el mayor desafío. Claro, además basado en una historia que pasó y que afectó a muchas personas. Y que al día de hoy nos sigue afectando, porque al día de hoy hay muchas cosas que no están claras. Claro, que sigue estando ahí en la marca del país, en las entrañas del país. Ya forma parte de nuestra historia, queramos o no, ya forma parte de nuestra historia. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Muy bien. Queremos preguntarte, ¿cuál fue tu mayor reto siendo actriz y también productora ejecutiva? La verdad que fue un gran reto como actriz, digamos, la construcción de este personaje, el quitar, digamos, todos los juicios, el ponerme en los zapatos de Clara Elena, convivir 40 personas en este baño un mes, pero digamos que como productora, como seguir, insistir, hacer que esto pasara por todos los lados, llamar a la gente para que venga a ver la película. Creo que es un trabajo importante porque siento que es una película que cuenta una historia que necesitamos ver como colombianos. ¿Cuál fue la escena más difícil de rodar o la que generó más retos? No quiero hacer el spoiler, pero hay un momento muy dramático donde se pierde la vida de una persona dentro del baño y creo que es un momento como en el que Clara Elena también se parte en dos, ¿no? Como que la historia se parte en dos para ella y ella empieza a entender un poco la dimensión de lo que está pasando y fue bastante duro. En el 85, ¿tú estabas en el 85? Yo en noviembre del 85 estaba en la barriga de mi mamá, no había nacido todavía, pero como siempre digo, creo que desde ahí sabía que parte de mi vida iba a ser contar esta historia. Quiero preguntarte, ¿cuáles son tus 4 películas favoritas? ¿Del mundo, colombianas? Del mundo y colombianas. Mi película favorita puede ser Old Boy, una película surcoreana que amo. Creo que Un poeta, es una gran película que acaba de pasar, colombiana, que todavía pueden ir a ver a carteleras. Amo mucho Pájaros de Verano, aparte de haber estado ahí, creo que es una gran película. ¿Y qué otra película podría decirles? Una película, bueno, la verdad que Roma fue otra película que me marcó y que creo que también, digamos, que marcó muchas cosas en la cinematografía. ¿Tienes algún trago favorito ya para terminar? ¿Algún? ¿Trago? ¿Trago? No tomo, soy más mala. Sí, no, mi trago favorito es el agua con gas y limón. Bretaña acompaña tus mejores momentos.
hacemos parte de un podcast que se llama Polanski, que es de comedia, cine y cerveza. Entonces, primero, bienvenido, muchas gracias. Felicidades por esta gran producción. Y la primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿por qué elegir este específico momento de la historia colombiana para pues, hacer tu obra? Bueno, el Palacio de Justicia es el punto de mi vida en el que yo conecto con el país en el que vivo. Yo tenía 9 años, es un suceso supremamente traumático para mí. Yo tenía 9 años, lo veo en televisión, estaba solo en la casa, empiezo a someterme a unas imágenes que realmente no podía entender por una magnitud que no me cabía en la cabeza. Y con el tiempo empecé como a generar una conciencia política en la que siempre cuando oía a la gente hablar de política, para mí el Palacio era como algo a lo que tenía que volver. Y siempre he sentido que el Palacio no solo es una herida del trauma colectivo que tenemos en Colombia, con el que empezó mi trauma, hay gente que la empieza en otros eventos antes o después, pero creo que un país que se ha atravesado por la guerra tiene un trauma colectivo y yo siento que el germen mío fue ese y siento que esta película era algo que yo tenía que hacer para empezar a sanar y creo que esa es una herida que se cerró por ahí antes de haberla limpiado bien y se nos está infectando y tocaba volver a abrirla y hay que volverla a mirar desde un lugar humano en el que no estemos abriéndola más, sino tratando de ver cómo sanar. Y creo que es una invitación, esta película es una invitación a pensar diálogos posibles nuevos desde la humanidad y no desde el lugar que uno defiende, que es que cuando uno arranca la discusión política desde lo que uno defiende en contra del otro y todo es no se abre a nada. Colombia cree que sabe mucho del Palacio y cuando uno investiga se da cuenta que sabemos algo tan chiquito que vale la pena meterse en esta perspectiva, vivir la película no con quienes disparan, sino con quienes viven el fuego cruzado en una resistencia por su vida. Entonces, que somos los colombianos y las colombianas, que es la sociedad civil. Eso es lo que ofrece la peli. Claro, buenísimo, Tomás, y algo de lo que nosotros hablábamos era precisamente eso, que es no cerrar la herida y hacer como si nada hubiera pasado, sino al contrario, traerlo a las nuevas generaciones y que tengan una perspectiva de lo que pasó sin que ellos lo hayan vivido. Otra pregunta que teníamos para ti también es, ¿cómo intervino México dentro de la producción? Porque tenemos entendido que es una coproducción colombo-mexicana, y ¿por qué terminaron grabando allá ciertas partes de la película? Toda la película es eso en México. Okay. Toda la película es en un solo espacio, en un baño, y la hicimos en estudio en México. México entra como coproductor de la película y esta es una película que realmente era muy difícil de hacer con los recursos que lográbamos conseguir en Colombia y se sumó México, la hizo viable, la teníamos que rodar ya por unas cuestiones de coproducción, de pesos en la balanza de las producciones, pero más allá de eso fue porque le resonó. Realmente cuando el guión llega, hay una coincidencia muy importante acá, hoy es 2 de octubre, y es el día que se celebra en México, se conmemora, no se celebra, el aniversario de Tlatelolco, que fue una cosa que cada vez que hablábamos del Palacio con ellos resonaba mucho. Es una linda coincidencia, no había pensado en eso, está muy bien. Y es una fecha que ese país no olvida, es una fecha que nosotros tampoco debemos olvidar en un 6 de noviembre. Y creo que haber podido conectar desde el dolor latinoamericano es importante, desde el desamparo de la sociedad civil latinoamericana, desde un montón de cosas que nos atraviesan como continente. México entró y fue lindísimo porque realmente hubo feedbacks, leíamos los guiones con ellos, es una productora increíble, Piano se llama la productora. Diana Bustamante en Colombia consigue a Julio Chávez Montes en México en Piano, se juntan, ellos ya habían hecho Memoria juntos. Y básicamente es un lugar en el que solo hacían crecer la película con sus feedbacks y sus cosas, pero nunca intervinieron de una manera que atentara contra la libertad creativa de la película, eso fue bellísimo. Y siento que ellos son parte de todo lo que nos une con un equipo gigante de personas increíbles que se combinó entre países, porque también está Brasil y Noruega. Okay. Y pues aquí estamos viendo esto que hicimos entre muchos países y muchas personas increíbles que llenaron de amor esa película. Ya la última para dejarte ir, ¿qué cerveza recomiendas? ¿Toma cerveza y si te gusta, cuál recomiendas? A ver, yo tomo cerveza, bastante cerveza y soy muy tradicional con la cerveza. No tengo una buena relación con las cervezas artesanales, tomo mucha cerveza industrial y mientras sea lager estoy muy tranquilo. Ok, listo. Obviamente siempre fría. Antes de vivir en Colombia, antes de vivir en Suecia, donde vivo ahora, vivía en Nairobi y en Kenia la gente se toma la cerveza al clima y era algo que nunca pude. Entonces, lager fría. Ok, gracias Tomás, que estés muy bien. ¿Usted quién le dijo que yo necesitaba la ayuda de ustedes? Es una película, primero, que mezcla el esfuerzo de muchas personas y países, y eso me parece chévere, o sea, como que mezcló varias fuerzas para crear
México, Noruega también dijo él, porque el director vive en Noruega, ya nos lo dijo en una entrevista. Sí. Y Colombia y otro país, que ya lo olvidé. No me acuerdo. Pero me pareció interesante eso porque se unen en pro de rescatar como ese pedazo de memoria. Brasil. Ponta atrás, ponta dedão, ponta atrás, ponta dedão. Es una película que recomiendo bastante. Además, porque me gustó mucho el uso del material de archivo. Es como medio surreal ver los tanques de Entrando, guerra. sí. Sí, estaba pensando en eso, como, claro, esos tanques deben sonar demasiado duro, deben aturdir a las personas. ¿Y tú sentiste que la película iba hacia un bando? Aturdir a las personas. Una bomba. Un cañonazo. No, siento que no. No tomaban partido. No. O sea, todos estaban en la misma situación. porque yo he escuchado mucho el comentario y vi como por redes también como cosas que decían que la peli tenía un partido, una inclinación política, pero yo no la sentí. O sea, siento que fue algo bastante neutral. Sí. O sea, Es más desde lo humano, desde el valor de ser humano y que siento que se pierde en ciertas situaciones. también es una invitación un poco a investigar sobre lo que pasó, porque sí hay una cosa ahí como del gobierno intentando también un poco tapar lo que sucedió, ¿no? Esta vaina del partido de fútbol en la mitad Feo. de Ya había de la pasado algo toma. así, ¿no? Como un apagón en una votación cuando estaban... Sí. Y que luego salió el recuento de votos Sí, y como, la ay, vuelta ganó cambió. tal fulano. Claro, en Sí. esa época era mucho más fácil, siento yo, Sí, hacer esas cosas. maquillar. Gracias, internet. Sí, el internet al menos ayuda un poco a que tengas la información de primera mano de cierta forma. Y en esa época era mucho más fácil Sí. eso que hicieron. Listo, ya la gente no ve nada porque los medios eran 2 o 3 medios cubriendo esa noticia Sí, eso es lo otro, que eran muy poquitos medios. y de la nada, pa. Y te acuerdas que en un momento, al final de la peli, hay un metraje. El siguiente metraje. De archivo. Que hay un periodista que trata como de meterse y no lo dejan meterse y los militares salen con las armas. Sí. Entonces, eso sí siento que indica un poco como La censura. la censura que había y el dominio Sí. de la información que al final le llega a la gente y por eso mucha gente de pronto tiene una versión y una visión errada de lo que sucedió ese día, que de cierta manera lo dice, ¿sabes? ¿Te acuerdas que hay un momento en que el magistrado está hablando con el coronel y le dice como yo les creo lo que están diciendo, ¿Pero de qué sirve? pero de qué sirve si afuera todo el mundo está viendo Muy otra bueno, cosa? sí. O sea, Diseño de sonido, tremendo diseño de sonido. sí, hablamos de eso, estábamos en la mitad de los sonidistas, creo. Sí. Y el sonido, al ser una sola locación, el sonido ayudaba como a entender el panorama de lo que estaba pasando, ¿no? Muy, muy cool cuando... Da mucho contexto. cuando Bernardo, ¿no? Salía... Sí, se llama Bernardo. Yo Sí. le dije Bernardo toda Yo emocionada. también. ¿No? Sí, es Bernardo. Ah, bueno. Y muy, muy cool cuando él salía con la bandera de paz y con la carta con los nombres y tú desde el sonido sientes como él se va alejando. Sí. Y hay una voz por megáfono también al fondo que está un poco contando lo que está pasando afuera. Tú te lo imaginas lo que sucede afuera, ¿no? Sí, esperas que llegue y que los Entonces, reciban con paz. 10 de 10 para el sonido, El diseño de vestuario también. el diseño de vestuario también. Y todo el arte. En general el arte, sí, lo que hablamos ahorita también, que Diseño de producción. Muy bueno. cómo encontraron esos mismos orinales que tenía el baño original y trataron de recrear 100% ese baño, que además Ese fue en espacio. México, ¿no? Ese espacio en México. Sí. Ya, yo creo que esas son mis apreciaciones. ¿Tú qué más quieres decir? Eso.
Me parece muy cool que lo que dijo el director, que la obra empieza estando él solo Sí. y luego se van uniendo más personas. Sí, y luego se van sumando más personas y termina siendo un equipo gigante luchando por construir una obra final. Y también me parece genial que se haya estrenado en Toronto. Nos dieron una vela. Nos dieron una vela, como para prender en la memoria de las personas que estuvieron involucradas ahí en la toma. Dice noviembre, 27 horas, un baño, 35 rehenes. Es muy curioso que acá casi no haya películas de terror porque ya tenemos suficiente. Miedo. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Y mucha gente está cansada. De sostener el celular. Mucha gente oligarca. Mucha gente está cansada de que el cine en general solo se trate de problemas sociales, balas y ese tipo de cosas, pero también es que es una realidad que el país vivió. Cambien. Y sí, eso cambiará cuando la sociedad empiece a cambiar y cuando haya menos distancias entre nosotros y ahí se va a abrir un espacio. Es como respeto por el individuo. O sea, listo, tú piensas que Santa Fe es un buen equipo. Nos pusimos personales. Santa Fe es un buen equipo y el que diga lo contrario le hago una toma en la casa. ¿Opinas lo contrario? Al final hay que cortar las brechas, así la gente no sepa que Santa Fe es un buen equipo. Las brechas. A cortar las brechas y... No, respeto por las diferencias del otro, es eso. Es eso. Sí, respeto por los gustos personales de cada quien. Lo que hablamos antes de entrar, como que la gente que se enoja, como, ¿qué es ese tipo de comedia? Las mujeres no son buenas. No son buenas haciendo. ¿Te han dicho eso? Las mujeres no son buenas haciendo stand-up. Hoy me escribió alguien en el chiste del ELN. Las Ajá. mujeres humoristas son malas. Entonces yo respondí, mira cómo la noto en mi libreta, que me vale verga. Ay, no sé, la gente sigue juzgando mucho desde su parecer. Y de nuevo volvemos al generalizar. Que para ti, no sé, la comedia femenina no sea buena, no quiere decir que las mujeres sean malas haciendo comedia. Simplemente a ti no te gusta. Lo dijo ella. Es un chiste. No, simplemente es como... Y además me parece peor aún generalizar a decir las mujeres son malas. No. Sí. No, o sea, cada quien hace lo que quiera y si no te gusta puedes cambiarle el canal. Sí. Y más ahora. Sí. Más ahora, si no te gusta una rutina en YouTube, pues simplemente haces así, sigues, buscas otra y ya está. O sales a la calle y tomas aire y tocas el pasto. O vas a ver noviembre, 2 de octubre. Ahora, y tocas el pasto. Y te mudas a Pasto. Con Rebeca. Así que nada, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este reportaje de noviembre. Gracias, una mención especial a Tok Talks. Tok Talks, que nos ha invitado a estos eventos que hemos disfrutado mucho. Gracias, Valentina. Gracias a Valentina y gracias a la gente que sigue haciendo cine en este país. Gracias al cine colombiano. Y gracias al cine colombiano. Adiós, amigos. Nosotros le recomendamos apresurarnos porque nos van a seguir arrinconando. Todo va a estar bien.